presentación de Margarita Millán, quien nos acompaña. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros y también el que haya estado a lo largo de todas las mesas, también participando y acompañando. Gracias por la invitación y gracias por, digamos, celebro el evento y espero que sea el inicio de, ya hablábamos con Araceli, de como un proyecto más sistemático de lectura de la obra de Bolívar Echeverría y sobre todo de las derivas a las cuales nos lleva su trabajo. Yo, como sabía, conozco a Carlos y sabía que iba a hacer una excelente exposición en relación a la creación artística, me dediqué a pensar esta cuestión de la segunda técnica desde otro lado. Un lado que Bolívar sugiere, por lo menos en lo que yo conozco de él, en los últimos textos, en el 2009-2010, él va a estar planteando una problematización de la neotécnica. Y desde ahí lo voy a retomar. Ayer también se hacía la pregunta sobre la técnica, y esa pregunta, digamos, se decía sobre la técnica. Quizá el pensamiento crítico moderno tiene una reacción ambigua, y quizá Bolívar también tiene esa reacción ambigua muy parecida a su concepción de la modernidad. La técnica pone en tensión el cálculo y el dominio con la creación y la invención. La respuesta contundente sobre sus efectos son obvios. José Gamarilla ayer sugería que la obra de Bolívar Echeverría se podría ver esa misma ambivalencia, decía yo, sobre la técnica, releyendo o tomando como repensando la obra de Heidegger, ¿no? Y aquí el asunto es que técnica y modernidad pues aparecen indisolublemente vinculadas, ¿no? Entonces la pregunta sobre la técnica también es la pregunta sobre la modernidad. Y aquí quiero hacer un pequeño preámbulo insistiendo, digamos, en lo que son, creo yo, presupuestos metodológicos muy importantes en la obra de Bolívar Echeverría. Uno es, ya lo hemos visto acá, el comprender la cultura como dimensión del ser social, la cultura como forma de ser del ser social. Y al hacer esto, digamos, la insistencia en una estructura o un fundamento transhistórico de la historia misma. Ese fundamento transhistórico de la historia misma estaría posibilitado de observarse cuando vemos a la historia como proceso de reproducción del sujeto social, como un proceso transhistórico en donde el sujeto social se reproduce en el tiempo. Y lo hace, esta reproducción, estableciendo un metabolismo con la naturaleza, ¿no? Esto lo explica muy claramente Marx. Es el primero que hace este distanciamiento, digamos. A mí me gusta como la imagen como de alejarnos tanto de la tierra y ver cómo ese sujeto social realmente se reproduce en el tiempo, y al hacerlo modifica su lugar, la tierra misma, pero también su propia naturaleza. Se produce en su propio proceso de reproducción, modificando su entorno. Ese metabolismo transformador es creador de forma. Y digamos, en ese metabolismo que transforma para la reproducción, no se reproduce solo la materialidad del sujeto social, o dicho de otra manera, quizá más provocadora, la materialidad del sujeto social es también su reproducción metafísica, ¿sí?
esa reproducción del sujeto social implica desde un inicio, en todo momento, pone en juego siempre, no solo su reproducción física material, ¿sí?, sino el sentido, su sentido de esa reproducción, su horizonte, digamos, de entendimiento de lo que esa reproducción significa. Y esto creo que es sustancial, no perderlo de vista cuando discutimos pues cosas tan complejas como las que estamos discutiendo acá. En este proceso de reproducción del sujeto social, lo que Bolívar nos plantea en unos esquemas muy complejos que ayudan mucho a sintetizar siglos de historia, lo que Bolívar nos plantea leyendo a Marx es cómo ese sujeto social en la historia sufre un descentramiento, es decir, ese proceso de reproducción está destinado a reproducir al sujeto social concreto, o sea, a reproducirlo en su mundo práctico de la vida, se descentra y en un momento de la historia, digamos que pierde la brújula, la orientación de cómo es ese metabolismo de su reproducción y empieza a centrarse no en el sujeto, sino en los medios que le permiten la reproducción, en el objeto producido, dirá Bolívar, ¿no? Este desgarramiento del sujeto social es un drama, es el drama de la humanidad. Ese desgarramiento del sujeto social, digamos, tiene muchas derivas. Implica la acumulación originaria, implica el despoblamiento y el poblamiento de regiones de la tierra, implica la ruptura de formas sociales, de formas de vida, implica el aparecimiento de otras, ¿no? Y digamos que se constituye como un conflicto permanente, voy a regresar después sobre esta idea, un conflicto cuya clave para reconstruirlo no parece evidente, un conflicto, digámoslo así, que de inmediato se naturaliza. El proceso de reproducción del sujeto social aparecería entonces como conteniendo ese desgarramiento en sí mismo, en su propia constitución. Bien, la implicación de la técnica en el drama humano que estoy describiendo es innegable. La técnica está ahí desde el inicio, primero como reproducción de la naturaleza y después como invención de la naturaleza, la que en su despliegue, esta técnica, sostiene e impulsa la modernidad. La modernidad entendida como promesa y devenida en barbarie. El epígrafe de Walter Benjamin, elegido por Bolívar Echeverría en Modernidad y Blanquitud para narrar este drama, dice así: este cortejar el cosmos, este intento de un matrimonio nuevo, inaudito, con las potencias cósmicas, se cumplió en el espíritu de la técnica. Pero como la avidez de ganancia de la clase dominante pretendió calmar con ella su ambición, la técnica traicionó a la humanidad e hizo del hecho nupcial un mar de sangre. ¿Es pues la avidez de las clases dominantes lo que origina en este drama? ¿O es que hay algo ya en la técnica misma, en su corazón lleno de cálculo matemático, en su afección por la innovación constante, lo que hace funcionar un dispositivo para la acumulación del valor? Esta es la pregunta sobre la técnica, ¿no? Es en los últimos escritos de Bolívar Echeverría en los que yo encuentro que está analizando con mayor acercamiento a ciertas concreciones de lo que quizá podríamos denominar prefiguraciones de la modernidad no capitalista, donde he encontrado las claves para pensar esas preguntas, para repensar en suma la pregunta sobre la técnica. Me refiero a qué es la modernidad, que también está editado como una definición de la modernidad,
y modernidad y blanquitud. En estos dos textos, Bolívar Echeverría agrega otra trama para repensar la modernidad o repiensa la modernidad desde otro lugar. Recordemos que ha hablado ya de una forma de totalización civilizatoria, la modernidad, que es distinta al capitalismo. La modernidad se encuentra con el capitalismo ayuda a la modernidad a expandirse, pero lo hace, digámoslo así, raptando lo mejor que ella tiene de sí misma. En estos textos que menciono, en cambio, es más claro que la modernidad tiene destellos, es decir, momentos modernos, mucho antes de que se instale como esa forma civilizatoria que es. Para exponer o acercarse a la consistencia de lo que llama la novedad de lo moderno, Bolívar plantea que lo mejor es acercarse a lo evidente, es decir, cito, la modernidad es la característica determinante de un conjunto de comportamientos que aparecen desde hace ya varios siglos y por todas partes de la vida social, y que el entendimiento común reconoce como discontinuos e incluso contrapuestos. Por ejemplo, la modernidad como lo que se opone a lo tradicional. Este conjunto de hechos incompatibles con la configuración establecida del mundo de la vida y que se afirman como innovaciones sustanciales llamadas a satisfacer una necesidad de transformación surgida en el propio seno de ese mundo concreto. Conjunto de hechos que se complementan y refuerzan entre sí, presentándose como una tendencia civilizatoria, ojo, que nunca se acaba de imponer del todo. Creo que esto es como bien importante de señalarlo, y ya lo hacíamos ayer, ¿no? La modernidad capitalista como una intencionalidad de totalización que sin embargo se enfrenta y se tiene que sobremontar a concreciones históricas que no se dejan engullir del todo. Voy a pasar a lo que me voy a referir, que quiero resaltar en este trabajo, y es la datación del origen de la modernidad. Y aquí Bolívar juega también con diferentes fechas que podemos decir aquí inicia la modernidad, todas ellas aportativas de la verdad de la modernidad. Y él decide escoger, pues, siguiendo autores como Mumford, como Goethe, como Bloch y Braudel, él mismo dice, al siglo X, a un momento de la revolución tecnológica, durante una fase denominada eotécnica, que es anterior a la paleotécnica y la neotécnica, es decir, se adentra en estos historiadores de la técnica para decir en realidad la modernidad, pero quiero sugerir la modernidad como potencia, aparece en esa técnica, la eotécnica, que ahorita vamos a explicar más qué es. Pero lo que es importante es lo que Bolívar hace enseguida. Él dice, yo voy a leer, voy a interpretar esta historia de la técnica a partir de la sugerencia de Walter Benjamin de la segunda técnica, de la técnica lúdica, ¿no? Entonces voy a abrir, me parece decir, una interpretación en donde jalo esa historia de la técnica justamente a su potencialidad con una segunda técnica, y no, digamos, no en el arte, sino en esto que hemos dicho, la forma de ser del ser social. Dice Bolívar, a mi ver, con esta revolución de la neotécnica que se iniciaría en el siglo X, aparece por primera vez en la historia la posibilidad de que la interacción del ser humano y lo otro no esté dirigida a la eliminación de uno de los dos, sino a la colaboración entre ambos para inventar o crear precisamente dentro de lo otro formas hasta ahora inexistentes en él. La técnica entonces, en esa subrevolución que permite la invención, aparece como un reto, un desafío,
un proceso que está aún en curso o que está detenido en el tiempo, un conflicto irresuelto del pasado que se reactualiza en el tiempo presente. Cito: se puede decir entonces que la modernidad no es la característica de un mundo civilizado que se encuentra ya reconstituido en concordancia con la revolución tecnológica postneolítica, sino la de una civilización que se encuentra comprometida en un contradictorio, largo y difícil proceso histórico de reconstitución y que además no tiene asegurado, digamos, su devenir, hacia dónde va a llegar. Una vez en ese trance, todo está en juego. El encuentro entre modernidad y capitalismo tiene pues en su centro la afirmación o reconversión de la neotécnica en un proceso en el que ella no es sino, cito, el secreto de la consecución de una ganancia extraordinaria. Y de ese peculiar empleo de la neotécnica, de ese peculiar empleo y no de otro, se desata un proceso en el que ella, por un lado, y la economía capitalista, por el otro, entran en una simbiosis de consecuencias epocales, que alcanzará su nivel óptimo a partir de la revolución industrial del siglo XVIII. Bueno, yo me volqué, digamos, a la lectura de Mumford a partir de este gesto que nos plantea Bolívar Echeverría, de esta recuperación que hace él de la historia de la técnica, pero no de cualquier historia, ¿no?, sino de la historia que hace Mumford. Y la verdad es que me encontré un autor, digamos, de una riqueza innegable, que además ha sido un poco como eclipsado de algo que él mismo es fundador, que es todo el pensamiento ecológico norteamericano, con una criticidad extrema de la técnica, con una visión increíble de lo que hace la técnica moderna, con un planteamiento del vínculo entre arte y técnica, y sin embargo, con un posicionamiento creo que similar al de Bolívar, al menos así me gusta leerlo a mí, un posicionamiento pesimista pero optimista. Entonces, Mumford hace la historia de la técnica y no la puede sino hacer reconstruyendo también la historia de la ciudad. En Mumford encontramos esta aplicación de la eotécnica, la paleotécnica y la neotécnica a cómo se va construyendo, digamos, al devenir de la ciudad moderna. Y hay una imagen increíble que es la Villa Carbón, que aparece en el cuento de Dickens, ¿no?, la ciudad del hollín, como digamos, la imagen pura de esta ciudad en la época de la paleotécnica. Es realmente bien interesante leer desde esa perspectiva y descubrir toda esta perspectiva de la historia de la técnica. Para Mumford, esas tres fases sucesivas son sucesivas, pero son superpuestas también e interpenetrables. La eotecnia, la paleotecnia y la neotecnia, digamos, aparecen desde Guedes. Las dos primeras aparecen desde Guedes, perdón, las dos últimas aparecen en Guedes, la paleotécnica y la neotécnica, pero la eotécnica es una contribución original de Mumford. Leí en un texto, estoy citando un texto de un autor que se llama Ramachandra Guha. Y justamente la intencionalidad de la eotécnica es, dice Mumford, ahí encontramos un nivel preparatorio, un nivel donde la mayoría de las innovaciones técnicas y sociales del mundo moderno han sido anticipadas. Y yo creo que ahí está la mirada incisiva y, digamos, el regresar o el mencionar, el citar a Mumford por parte de Bolívar Echeverría.
quiero terminar, digamos, esta sugerencia de que sigamos. Yo ahora que estamos en los homenajes a Bolívar Echeverría, le decía a Raquel, estamos obligados a leerlo tan a la letra y también ver sus referencias y acudir a sus referencias, porque entre otras cosas Bolívar descubría o digamos, o hacía pasar así como el sacudidor a estos textos que están por ahí empolvados y que no han sido la parte, digamos, fuerte de la moda, de la crítica o del pensamiento crítico, y él descubrió estos textos en donde hay tesoros contenidos. Creo que este de Montfort es uno de ellos. Entonces, ¿con qué quiero terminar? Sugiriendo que la pregunta sobre la técnica es entonces también la pregunta sobre el sujeto. Y recurriendo, digamos, lo que les quiero mostrar aquí hoy es lo que entiendo que hace Bolívar cuando cita a Montfort y cuando lo trae y dice, lo voy a interpretar a partir de esta idea de Walter Benjamin, de la segunda técnica y de la técnica lúdica. Dirá en algún momento de una técnica no interesada en el poder y el dominio. Y yo creo que lo que hace ahí Bolívar es también justamente poner en práctica una idea benjaminiana que él trabaja y que está en las tesis sobre la historia, y digamos que tiene que ver con esto que conocemos como hacer la historia a contrapelo, y que por lo menos tendría dos mecanismos o intencionalidades o resultados. Y con esto quiero terminar. Uno primero es efectivamente la idea mesiánica del encuentro con el pasado, es decir, la idea de que la relación con el pasado, nuestra relación con el pasado, no es una relación con algo que ya está terminado, que ya está sellado, clausurado o suturado, sino que es una tensión que existe en nuestro presente hacia el pasado y que consiste en una capacidad redentora del presente hacia el reclamo que en su momento hizo el pasado. Un compromiso con él, porque aún lo sentimos vivo y porque demanda nuestra acción. Y la segunda de esta idea presente en hacer la historia a contrapelo es la que aparece en la idea de qué hacemos cuando citamos. Citar, dice más o menos así Bolívar, lo estoy parafraseando, citar al pasado en un instante de peligro, como lo es el momento presente, nuestra actualidad, es la tarea del historiador. Y yo anoto, también es la del sujeto social en su trance de peligro absoluto. Y al citarlo, ¿qué es lo que hacemos?, dice Bolívar. Y termino con la cita que hace Bolívar de Benjamin, que dice así: nada de lo que alguna vez aconteció debería darse por perdido. Siempre puede haber un momento reactualizador que al invocar al pasado, al citarlo, lo rescatamos del olvido, del estado de simple resto o ruina en que ha quedado. El historiador es el que compone narraciones del pasado capaz de ofrecerle al lector, es decir, a nosotros, o nosotros a las generaciones futuras, posibilidades de percibir cito a Benjamin, cito a Bolívar, la débil fuerza mesiánica que hay en él, es decir, en nosotros, la fuerza mesiánica que tenemos en todos nosotros, y que lo conecta con algún momento de ese pasado, ojo, cuyo conflicto irresuelto puede resolverse en el conflicto, en y por el conflicto presente. Gracias.